Más en las entrevistas, yo cuando entrevisto gente, trato de no mirar el currículum en la parte técnica y trato de entender cuál es esa posición con respecto, o competencias con respecto a las personas y a él mismo, qué actitud tiene, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene claro que sí es la persona con buena actitud y con esas habilidades, competencias blandas, comienzo a mirar la parte técnica a ver si es que hace match. Porque al final la parte técnica la vas a aprender. O sea, si es que algo te falta, si hay un gap, la vas a aprender. Hay muchas cosas que no terminamos de entender y lo potente que puede ser tener gente que realmente se preocupe por gente y que se incorpore en un equipo, más que yo soy la persona que va a llevar esto adelante y no es el equipo que me va a ayudar a llevar esto adelante. Entonces, cuando nosotros incorporamos este concepto de sostenibilidad a la compañía, pero como parte de la estrategia, dejaremos de hablar de rentabilidad y de productividad, porque eso va a ser una consecuencia de tener la sostenibilidad incorporada. En general hay una cultura de precio sin considerar la calidad, y eso nos pasa en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, cuando comencemos a enfocar realmente calidad, la cosa va a ir cambiando. Y calidad no solamente tiene que ver con el producto per se, sino qué cosa hay detrás. Puede ser un producto súper bien hecho, pero la gente que lo hace trabaja 18 horas, la gente que lo hace, la empresa contamina, etc. Hay que mirar más allá del producto o servicio per se, ¿no? Han habido casos en otras partes del mundo donde, oye, sí, ¿qué cosa hay detrás? Hay niños trabajando. ¿Aunque queremos eso? El producto es muy bueno, pero ¿queremos eso? Hoy en Profesionales que Trascienden, tengo el gusto de presentarles a un administrador de empresas y magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Universidad Católica del Perú. Él ha participado en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura, también en el CEO Management Program Kellogg School. Cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas nacionales e internacionales, ocupando cargos de liderazgo en organizaciones líderes en el sector de la minería, construcción, gas y petróleo. Actualmente él es el director regional de la Comunidad Andina y México de SECHE Perú. Carlos Barrientos, bienvenido a Profesionales que Trascienden. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Catalina, por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Encantada de que estés acá. Hace unos días justo vi un artículo que publicaste en el LinkedIn sobre la importancia del networking. Me llamó la atención y me encantó el artículo porque tú mencionas que el networking no es solamente para personas que trabajan en el área comercial. Mencionas que todos deberíamos hacer networking y en el sector profesional en el que tú te has desenvuelto hay más personas técnicas orientadas a los números, a la arquitectura, a las ingenierías, que no siempre le ven el valor a las relaciones, al networking, a las habilidades blandas. Entonces, quería preguntarte, desde tu punto de vista y en tu experiencia, ¿cuál es la diferencia en un profesional técnico que tiene habilidades para networking y uno que no? Yo creo que la base primero del networking es la conexión, pero la conexión sincera, pensando en que eso va a construir y sumar para ambas partes, ¿no? Y creo que a veces o se ha tenido un concepto equivocado de networking con respecto a necesito hacer networking porque quiero algo, quiero conseguir o trabajo o quiero conseguir algo más. Y ahí es donde creo que parte mal el hecho de conectar. Y la gente se olvida de que la otra persona, además de ser persona, tiene todo un mundo atrás que puede ayudarte a ti a seguir construyendo sobre tu base personal y sobre tu base profesional. Entonces ahí es donde creo que perdemos un poquito la perspectiva y comenzamos a hacer networking cuando necesitamos algo, o sea, o no tenemos trabajo o necesitamos llegar a alguien por alguna urgencia y comenzamos a hacer esas conexiones para ver si es que logro el objetivo, ¿no? Y yo creo que hay mucho más atrás, hay mucho más, y no solamente es en el círculo donde me muevo, llámese industria, llámese tipo de compañía o nivel jerárquico que tienes hoy día, sino que hay mucho más detrás de eso. Entonces hay que conectar con estudiantes para entender qué cosa está pasando y qué cosas están pensando en un momento determinado. Y hay que conectar con otras personas que están en distintas posiciones y en distintas industrias para que te enriquezca cada vez más. Y yo creo que esa es la parte más rica de hacer networking en general, y a veces perdemos esa brújula con respecto al networking, ¿no? Me encanta porque siento que a veces le perdemos el valor a lo más importante, que son los humanos, que es qué hay detrás del compañero de trabajo, qué hay detrás de una persona par en otra empresa, qué hay detrás de las personas. Es como que estamos trabajando, trabajando, trabajando y no le damos valor
a la gente. Exacto. Y detrás de cualquier profesional y de toda experiencia hay una persona. Y ahí es donde justamente creo que viene la parte más rica, además de la parte técnica, como tú bien dices, en la industria que nosotros llamamos dura, donde está la ingeniería, la minería y las industrias en general, hay mucho más que la parte técnica. Y hoy en día, donde la parte blanda o las habilidades mal llamadas blandas están prevaleciendo dentro de las competencias que necesitamos de la gente, es donde tenemos que enfocarnos cada vez más, ¿no? En tu experiencia liderando personas, ¿has tenido el caso de algún profesional técnico que digas o que consideres es espectacular profesional técnico, tiene toda la información en la cabeza, tiene una memoria impresionante, maneja la información de la empresa mejor que nadie, pero no sabe conectar con las personas, tratar a las personas, le falta asertividad y esa persona observas que tiene impedimentos para construir y para ir hacia adelante? Sí, y pasa seguido con las generaciones, vamos a decirles pasadas, antiguas, no sé cuál es el término, que no suene esto a malo, ¿no? De hecho, mis generaciones probablemente pasa más. Entonces, porque nos hemos enfocado mucho en la parte técnica hemos dejado de lado estas habilidades sociales y de interrelación con la gente. Entonces, sí me he encontrado con muchas personas que son muy buenas, pero al final, si no puedes construir equipo con esa persona, si esa persona no tiene empatía, si esa persona no sabe llevar gente adelante, no sabe desarrollar gente, en realidad se cae de maduro. O sea, más temprano que tarde, el mismo equipo comienza a rechazarlo. Entonces, no importa qué tan técnico seas, qué tan bueno técnicamente seas, si no tienes la otra parte, o sea, el fracaso es inminente. El fracaso es inminente. Entonces, por eso que hay que contratar más por actitud que por temas técnicos. Entonces, y eso pasa cada vez más en las entrevistas. Yo cuando entrevisto gente, trato de no mirar el currículum en la parte técnica y trato de entender cuál es esa posición con respecto o competencias con respecto a las personas y a él mismo, qué actitud tiene. ¿No? Entonces, una vez que uno tiene claro que sí es la persona con buena actitud y con esas habilidades, competencias blandas, comienzo a mirar la parte técnica a ver si es que hace match. Porque al final la parte técnica la vas a aprender. O sea, si es que algo te falta, si hay un gap, la vas a aprender. ¿No? Entonces yo creo que es importante mencionar eso porque las nuevas generaciones creo que tienen que poner foco en esas habilidades. ¿No? Lo malo de esto es que esas habilidades no se aprenden en libros, ni en clases, ni en charlas. Esto es experiencia pura. Esto es networking, esto es hablar con personas y entender qué les pasó y cómo lograron el éxito y cómo afrontaron distintos retos, distintas experiencias. Esto no es libro, así que sí cuesta en tiempo ganar ese tipo de habilidades, ¿no? Sabes que lo mencionaste de una manera que me encantó y es, puede que la persona sepa mucho, pero eventualmente si no se sabe vincular va a ser rechazado por el equipo. Y en lo que pensé es claro, puede que sus habilidades sean muy útiles para una organización, para una empresa, para quien contrata, pero si esta persona, si este profesional no se sabe relacionar, no sabe empatizar, comunicar de manera efectiva, asertiva, afectiva también, es rechazada por el grupo. Entonces, y necesitamos trabajar en equipo con otras personas para poder ir hacia adelante. Es correcto, es correcto. Ahora hay un tema importante que es la cultura de la compañía, ¿no? Todavía existen empresas con una cultura muy vertical, muy tradicional, y puede ser que esta persona encaje en una posición técnica tradicional y donde no se necesite mucho del lado humano. Obviamente esa cultura de la compañía también tiende a ser obsoleta y probablemente a no conseguir los resultados esperados, ¿no? Pero hoy día hay un tema de horizontalidad, trabajo en equipo, entender que la sumatoria es más que la individualidad, o sea, la sumatoria del trabajo de todos nosotros es mucho más que la individualidad. Hay muchas cosas que no terminamos de entender y lo potente que puede ser tener gente que realmente se preocupe por gente y que se incorpore en un equipo más que yo soy la persona que va a llevar esto adelante y no es el equipo que me va a ayudar a llevar esto adelante, ¿no? ¿Sabes qué? Mientras hablas acerca de la importancia de entender que es el equipo el que me va a llevar hacia adelante, estoy pensando en la mejora continua. Y estoy pensando en que no hay mejora continua sin error. Y este es uno de los grandes miedos de muchos profesionales que son más técnicos o más racionales, que
a veces en la universidad y en otras oportunidades laborales han aprendido con palo. Entonces es como que le tienen miedo al error justamente porque equivocarse tiene un impacto muy grande en un área técnica. A veces hay temas de seguridad que están vinculados. Hay veces que un pequeño error significa una vida o la parte del cuerpo de una persona o algo en la rentabilidad muy complejo. Entonces, ¿cómo perder el miedo al error para no sentirse tan frustrados que paren y puedan hacer un proceso de mejora continua que les permita aprender acerca de la resiliencia y, por supuesto, a crecer en la organización? A ver, yo creo que el concepto principal es que el fracaso es la principal fuente de aprendizaje. Entonces, primero eso creo que hay que interiorizarlo dentro de uno mismo y debe ser parte de la cultura de la organización. Por supuesto, hay áreas donde no nos podemos permitir flexibilidad, como el área de seguridad que has mencionado. Obviamente tienen que estar los procesos súper bien establecidos, tienen que haber controles, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno trae proyectos nuevos a la compañía, tiene que haber un proceso por el cual hay que evaluar el costo-beneficio, hay que ver la tasa interna de retorno y todas las cosas técnicas que tienen que ver con un proyecto. Pero dentro de eso existe la parte racional, la parte científica, pero también tenemos esa parte de instinto, de olfato, que la experiencia nos da a lo largo de los años. Y eso es súper relevante. Entonces, esa mezcla de las dos cosas es lo que nos tiene que llevar a tomar decisiones. Y en ese proceso de tomar decisiones es, oye, ¿hay probabilidad que me equivoque? Sí, claro, he minimizado probablemente el riesgo o la probabilidad, pero si me equivoco no hay problema. Aprenderé y saldré nuevamente adelante. Y cuando hablas de la resiliencia, afortunadamente el Perú es un país resiliente ya por naturaleza. Nosotros, como tú bien sabes, todo lo que hemos pasado, no solamente en la parte política, económica, etcétera, etcétera, y los peruanos hemos sabido salir adelante. Hoy en día tenemos una situación igual compleja políticamente y económicamente, y estamos saliendo adelante. Y es la cultura, vamos a decirle, nacional de resiliencia que tenemos. Y entonces, si tenemos lo más importante, que es la gente, que es resiliente, que es pujante, que es trabajadora, etcétera, ok, entonces tenemos el principal ingrediente. Entonces, ahora hay que agarrar los otros ingredientes y hacer que el menú finalmente salga como nosotros queremos, ¿no? Sí. Eh, Me gustaría que nos cuentes un poco qué es la sostenibilidad, porque siento que se habla mucho de rentabilidad, se habla mucho de productividad y algunas empresas recién, desde unos años para acá, están hablando de sostenibilidad. Voy a partir de un concepto que obviamente no es mío, se acuñó hace muchos años cuando se habló de la sostenibilidad, y la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales pensando en las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, cuando uno comienza a despiezar este concepto, dice que en el trasfondo hay un tema de responsabilidad muy fuerte. Porque claro, hoy día quiero satisfacer con mi producto o con mi servicio una necesidad puntual de las generaciones hoy día, pero estoy pensando qué va a pasar después. O sea, las futuras generaciones van a tener la misma necesidad, va a cambiar la necesidad. Entonces, es difícil proyectarse, por supuesto, pero tenemos que tener ese ejercicio de visión futura para saber que lo que estoy haciendo hoy día va a ser sostenible y voy a seguir satisfaciendo esas futuras necesidades. Entonces, cuando nosotros incorporamos este concepto de sostenibilidad a la compañía, pero como parte de la estrategia, dejaremos de hablar de rentabilidad y de productividad, porque eso va a ser una consecuencia de tener la sostenibilidad incorporada. Porque hoy día, cuando hablamos de los famosos grupos de interés o stakeholders, por supuesto que están los trabajadores, está la sociedad, están las comunidades, están los proveedores, están los clientes, están todos. Entonces, siempre estamos preocupados que los proveedores, que los clientes, obviamente el Estado por temas tributarios, etcétera, sí. Pero no dejemos de pensar en los otros stakeholders, claro, que son las comunidades actuales, sí, por supuesto, y lo que viene después. O sea, ¿cómo pensamos en lo que viene después? Y entonces ahí es donde tenemos que comenzar a hacer el checklist. ¿Qué estoy haciendo para ser una empresa sostenible? No se trata solo de rentabilidad. Hagamos que la sostenibilidad sea parte de la estrategia para conseguir una empresa rentable, para ser más productivos, ir pensando cuánto residuo estoy generando,
¿Qué cosa estoy reciclando? ¿Estoy realmente incorporando economía circular a mis procesos? ¿Estoy incorporando a mis proveedores en este concepto de sostenibilidad? Porque claro, sí, yo soy sostenible, sí puede ser, pero estás contratando a un proveedor que no cumple ni siquiera estándares ambientales. Entonces, ¿cómo incorporas en tu cadena hacia atrás y hacia adelante? ¿Eres capaz de decirle no a un cliente porque no es sostenible? ¿Eres capaz de no contratar a un proveedor porque no cumple estándares? Obviamente esto es mucho más agresivo y hay un proceso de maduración en el camino, pero tenemos que llegar a ese punto. O sea, no se trata de yo tengo las certificaciones, yo soy sostenible, yo soy verde, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero estás contratando a un proveedor que, mira, ¿has ido a ver sus operaciones? O sea, ¿paga en planilla a todos sus trabajadores? O sea, hay mucho por hacer, pero es un proceso de maduración complejo, ¿no? Claro. Quisiera que nos puedas contar un poco cuál es el impacto negativo de una empresa que no está considerando la sostenibilidad. Bueno, el impacto es bastante evidente desde todo punto de vista, porque la sostenibilidad no solamente tiene que ver con temas ambientales o temas sociales, tiene que ver con su gente, tiene que ver con proveedores, tiene que ver con clientes. Entonces, cuando tú incorporas dentro de la cadena de valor el concepto de sostenibilidad, vas construyendo justamente el futuro de tu compañía, pero con todos los stakeholders inmersos en esa cadena de valor. Entonces, si tú no tienes sostenibilidad dentro de tu compañía como estrategia, vas a seguir alimentando proveedores, malos proveedores, con malas prácticas. Vas a seguir vendiéndole a clientes que de repente tampoco cumplen estándares. Y vas a tener trabajadores, uno, que no están satisfechos, dos, que de repente están dentro de la informalidad. Recordemos que somos un país informal, 80% de este país es informal. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente incorporar la sostenibilidad en nuestra estrategia para tener el menor impacto, no solamente en la compañía, en el país? Una persona que conozco muchos años y que es un gran profesional, acaba de retirarse del mundo minero. Una de las cosas que decía, el cliente final es el Perú. Entonces, esa frasecita se me quedó grabada. Y claro, cuando uno piensa que lo que estamos haciendo no se trata de tu cliente, no se trata de la compañía, sino se trata del país, creo que comienza a cambiar un poco el concepto de lo que estás haciendo. Comienza a cambiar, oye, sí, cuál es el impacto que estoy realmente teniendo con las decisiones, con la compañía y con la forma de trabajar dentro de la compañía, ¿no? ¿Sabes qué siento? Que a veces la sostenibilidad lamentablemente se pone en un lugar similar al que algunas personas sin saber ponen a las habilidades blandas. Es como una cosa muy bonita y muy chévere, pero quizá por ahí que no la ven tan prioritaria, porque ven más prioritaria la productividad o ven más prioritaria la rentabilidad. Y siento que es necesario poner el ojo en la sostenibilidad para que una empresa realmente pueda proyectarse de largo plazo. O llevándolo de lo más macro a lo más micro, o sea, de que una empresa utilice la sostenibilidad para que se pueda ver de largo plazo como algo realizable. Si lo llevamos a lo más micro, a un profesional que emocionalmente o mentalmente se revienta a sí mismo en un trabajo por darla toda, por dar lo mejor, termina teniendo un burnout. Entonces, usualmente a las personas que hacen procesos de coaching con nosotros les digo, si el trabajo en el que estás te está enfermando, no es sostenible, porque el dinero que estás ganando lo vas a tener que invertir en medicina, en médicos o en una asistencia física que no te va a dar. Entonces, de la misma manera, pienso que si una organización no pone en prioridad el ambiente, a las personas, para que la cadena completa con sus proveedores, stakeholders, de largo plazo sea sostenible, es como que realmente el largo plazo podría no existir. Es que has tocado un tema muy relevante, ¿no? Yo mencionaba hace un momento que la sostenibilidad no solamente es ambiente, no solamente es tema social, no, es gente. Y es tu gente, empieza por casa. No vayas a hacer obras sociales todavía. No tranquilo por el medio ambiente. Lo vas a tener que hacer, pero primero en casa. Entonces, nuevamente, claro, oye, si tienes a la gente trabajando todos los días 12 horas, o sea, ¿qué tan sostenible vas a hacer? O sea, hay algo que tienes que tomar acción. Procesos, automatización,
O sea, hay algo que tienes que hacer por tu gente. Entonces, y de ahí vas comenzando a abrir el abanico. Y efectivamente, la corriente de sostenibilidad suena cada vez más, pero hay un tema, me atrevería a decir que hay gran parte de moda, pero hay muy poco atrás. O sea, es más cascarón que contenido. Sí. Entonces tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en eso. En algún momento tendremos compañías que estén muy enfocadas seriamente en el tema de sostenibilidad y que eso sea respaldado por alguna certificación muy potente a nivel internacional, donde hayas incorporado clientes, donde te hayan auditado a tu personal, donde te hayan auditado a los proveedores, a todos tus stakeholders. Y realmente sí, pues esta persona sí, esta empresa sí trabaja pensando en la sostenibilidad. Entonces, no puede ser hoy día que una compañía A con altos estándares pase en un proceso de licitación cualquiera que fuese, técnicamente aprobado, vamos a decirle con 80, y una compañía que tiene la mitad de estándares apruebe también. Y pasan a la parte económica y los dos pasan, listo, aprobados. Es un sí o un no. ¿Aprobaste? Sí, aprobaste, sí. Entonces, ¿y dónde están los estándares? Sí. Entonces, cuando pasa a la parte económica, por supuesto que la de menos estándar va a tener mayor oportunidad porque va a poder tener un precio, no voy a decir más competitivo, más barato, Sí. porque tiene menos costo. Sí. Entonces, esta no es una forma de competir de manera justa. Tenemos que elevar estándares en nuestro país para realmente que los impactos se vean rápidamente a nivel general, a nivel país, ¿no? ¿Sabes qué? Considero que necesitamos empezar a poner foco en la calidad y no en el precio en general, porque puede ser también un tema muy cultural. De hecho, sí, de hecho, en general hay una cultura de precio sin considerar la calidad. Y eso nos pasa en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces, cuando comencemos a enfocar realmente calidad, la cosa va a ir cambiando. Y calidad no solamente tiene que ver con el producto per se, sino qué cosa hay detrás. Porque claro, puede ser un producto súper bien hecho, pero la gente que lo hace trabaja 18 horas, la gente que lo hace, la empresa contamina, etc. Hay que mirar más allá del producto o servicio per se. Hay que mirar qué cosa hay detrás, ¿no? Han habido casos en otras partes del mundo donde, oye, pues sí, ¿qué cosa hay detrás? Hay niños trabajando. ¿Que queremos eso? El producto es muy bueno, pero ¿queremos eso? Entonces, miremos qué cosa hay detrás de cada una de las cosas que contratamos. Miremos qué cosa hay detrás de las empresas que contratamos y de las personas que contratamos, si queremos realmente enfocarnos en sostenibilidad. Claro. ¿Qué es un bucle de economía circular? La economía circular como concepto es tener, o sea, los productos, los residuos, hay que reincorporarlos a una nueva cadena de valor. Y ahí es donde viene justamente el trabajo científico, el trabajo de investigación y ver qué cosa voy a hacer con los residuos. Esta es una parte, vamos a decirle, post-mortem. Y ahorita me voy a referir a eso. ¿Por qué post-mortem? Porque cuando tú tienes los residuos, tú comienzas a segregar, comienzas a mirar qué hacer con cada uno de ellos. Y encuentras un nuevo destino, una nueva cadena de valor. Oye, mira, estos plásticos o estos cartones o estas botellas o este vidrio que fuese, se puede incorporar a esta nueva cadena de valor para fabricar X, Y, Z cosas. Ok, está generando una economía circular. Pero la gran pregunta es, ¿qué hago para no generar esto? O sea, más allá que, ok, lo incorporo, de repente puedo ir más atrás y nuevamente, oye, ¿quién genera este residuo? Ah, es mi proveedor que me trae los repuestos envueltos en esta. A ver, ok, listo. Entonces vas hacia atrás y dices, ¿qué podemos hacer para cambiar este tipo de cosas? ¿Cómo hago esto de una manera distinta para no generar? Ahora, ese es, cuando tú puedes incorporarlo a una nueva cadena de valor, bien, estás de economía circular. El problema es cuando no puedes y ya hiciste todo el análisis, bueno, todo esto de acá se tiene que ir al relleno. Sí. Entonces, esa es la parte más triste de todo el mundo de residuos. Porque lo que no puedes valorizar, lo que no puedes incorporar a una nueva cadena de valor, lo tienes que disponer en un relleno. Si es un residuo no peligroso, va a un relleno de no peligroso, ¿no? Si es un residuo orgánico, lo que son los residuos comunes, va a un relleno sanitario. Pero si es un residuo peligroso, va a un relleno de seguridad. Sí. Pero primero hay que tratarlo para estabilizar ese producto, ese residuo peligroso y después disponerlo adecuadamente, ¿no? ¿Sabes qué?
Vuelvo a lo que estábamos conversando hace un momento de la importancia de ver lo profundo y enfocarnos en la calidad y no en el precio, o en lo profundo y no en lo de afuera, porque hoy en día está muy de moda el unboxing, ¿no? El que tú ves en las redes sociales y hay una cantidad de productos que vienen empacados divino, y yo pienso todo ese colorante que tienen los empaques lindos, esas láminas brillantes que hacen que un producto simple o sencillo se vea espectacular y se vea de lujo, y que haga que una persona quiera pagar el doble o el triple. ¿Realmente eso es sostenible? ¿Es sostenible para la economía de la persona que lo compra? ¿Es sostenible para el planeta? ¿Es sostenible? Entonces, justo comentando esto, digo, necesitamos tomar conciencia de muchas cosas. Pero es bien interesante porque son ejemplos de la vida diaria en los cuales no estamos tomando acción. Entonces, claro, tú te pides por una aplicación un producto y te llega la caja de este tamaño y el producto es de este. Entonces vienen 3, 4 cajas, seguro para proteger el producto, seguro. Y además con la bolsa esta, con acolchonamiento para que no... Y tienes plástico, tienes cinta, tienes cartones, 3, 4 cajas. Y ya, ¿es necesario? Sí. Vayamos a nuestra vida diaria, nuestras reuniones sociales, las fiestas de los chicos, que los globos, que el pica pica metálico, que el spray de la... O sea, ¿y realmente estamos pensando en sostenibilidad? O sea, estamos usando sprays para echar la famosa nieve artificial, que el pica pica metálico, que los globos plásticos. O sea, pues, ¿en realidad sí queremos hacer cosas? ¿O comenzamos a mirar otras alternativas de hacer cosas? ¿No? Entonces está en nuestra vida a diario. Pero a veces no, que la empresa no está haciendo. ¿Qué estás haciendo tú? Sí. No es que lo que yo hago pues es mínimo. No, pues es que así como piensas tú, piensan 33 millones de peruanos. De los 33 millones de peruanos comenzamos a hacer alguito, va a ser un impacto bien importante. Entonces, no esperemos que las empresas hagan. Las empresas no existen. Existen los 33 millones de peruanos que están en empresas, que es muy distinto. Mira que yo de aquí ya me voy, ya me voy en conciencia. Y estaba pensando justo que, mira que de lo malo también sale lo bueno. Y es que yo he tenido una alergia en las manos, que es una cosa que me incomoda mucho, me duele mucho, todo. Y la última vez que me dio esta alergia, que fue hace un par de años, fue porque me comí un paquete gigante de un producto que venden. Me comí eso y al día siguiente no podía de la alergia. Entonces yo lo vi, me vi las manos con el dolor y la incomodidad y dije, caramba, qué alérgico este producto. Empiezo a ver la tabla nutricional y la conversé con una amiga que es super fit, que sabe un montón de esto, y me dijo, es que esto no tiene absolutamente nada nutritivo. Y justo por esos días estaba conversando con una persona que sabe sobre la certificación de las 3B y me dice, Catalina, el paquete en el que se empaca esto, todavía no existe la tecnología para deshacernos de eso. Eso significa que esto va a la tierra y tiene que cuidarse, porque con el tiempo puede terminar siendo uno de estos residuos de largo plazo. Entonces pensé, ¿cómo es posible que hayan productos que no aportan absolutamente nada y los consumamos? Porque si existe el producto es porque hay mercado. 100%. Hay un producto que no sirve para nada y que además viene empacado en algo que no sirve para nada. Es como la antítesis de la sostenibilidad. Totalmente. Es que, nuevamente, ¿quiénes son los responsables? Los consumidores. Entonces tenemos que hacer algo con respecto a eso. Por nuestro lado, dejar de consumir cosas que, uno, que no agregan valor nutritivo para nuestro cuerpo, y dos, que no está pues el concepto de sostenibilidad. O sea, de repente hay que cambien de empaque, lo que fuese, y ese es un tema de empresa. Entonces, hay dos responsables. O sea, ¿cómo hacemos para eso? Es complicado, no es fácil, pero tampoco podemos usar este argumento para decir, bueno, alguien lo hará. No, empecemos. Empecemos en casa, empecemos contagiando en la oficina, en nuestro círculo, en nuestra familia, que hay que mirar las cosas de una manera distinta y comenzar a tener conciencia. Es un tema de cultura, es un tema de conciencia,
Pero lo más relevante es que nosotros que ya estamos pues varias décadas viviendo en este mundo, no hemos pasado probablemente por un proceso de educación enfocado en tema de sostenibilidad, en tema ambiental, en tema social. Pero nuestros niños tampoco lo están haciendo. Entonces, tenemos temas estructurales que finalmente abordar desde el Estado, desde los colegios privados, y tiene que haber dentro de la currícula temas de sostenibilidad. Y temas de sostenibilidad, temas financieros, temas ambientales, temas sociales. Es parte de la currícula. La gente tiene que entender que la sostenibilidad no es un juego y no es una moda. Tiene que haber un curso de minería. Somos un país minero. Tiene que haber un curso de minería en los colegios. Los niños tienen que entender qué cosa es la minería y cómo aporta la minería al desarrollo de un país. Entonces, todo eso es relevante, pero claro, nos seguimos enfocando probablemente en la parte técnica, en ciencias, en humanidad. Sí, probablemente, pero hay que incorporar lo demás, porque si no, vamos a seguir generando nuevas promociones, nuevas generaciones de gente que le falta alguna parte que no van a terminar entendiendo lo que está pasando en el mundo y menos en el país. De acuerdo contigo, de verdad que yo también me pregunto cómo es posible que no tengamos desde el colegio información sobre minería, sobre finanzas personales, inteligencia emocional, sobre cultivo. Hace unos días vi una persona en las redes sociales que decía cómo es posible que yo camine sobre el piso y no sepa cultivar una papa, no sepa cultivar un alimento, que cultivar un alimento te permite no solamente nutrirte, sino empezar una cadena de valor para hacer un negocio. Exactamente, sí, tal cual, tal cual. Pareciera que la sostenibilidad es una cosa compleja para las empresas. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que debe tener una organización para empezar a trabajar en la sostenibilidad? Primero, como básico, incorporar sostenibilidad en la estrategia. De ahí, tema de cultura. Para un tema de cultura no es pues de la noche a la mañana, ¿no? Ahora, mañana somos cultura sostenible, así no funciona. Entonces tenemos que tener un plan y un plan de trabajo detallado para incorporar la sostenibilidad en la cultura y en la estrategia de la compañía. Pero lo otro más importante, o quizás al mismo nivel, es que el equipo de liderazgo se compre la idea, entienda que ese es el camino, ¿no? Y cuando al equipo de liderazgo, pero además, si eres una transnacional, que esto venga en cascada, ¿no? Que no sea solamente una iniciativa, si es que es una transnacional local, sino que eso sí sea el ADN de la corporación. Si es una empresa local, bien, pero hagamos que esto sea el ADN, no que sea una iniciativa personal o de algún loco que se le ocurrió por ahí, algún ambientalista, algún socio. No, no, no. Esto no es un, no existen estas iniciativas individuales. Tiene que ser parte completa de la compañía, ¿no? Entonces, miremos con seriedad, porque probablemente nosotros no lo vamos a vivir, pero sí nos vamos a ir con la responsabilidad de si es que hemos hecho suficiente para lo que se nos viene, para lo que viene para nuestros hijos o para nuestros nietos. Las siguientes generaciones son los que realmente van a sentir el impacto de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Y esa responsabilidad está en cada uno de nosotros. Es como nuestro país. ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes que terminan el colegio se van del país? Muchos. ¿Es culpa de ellos? No es culpa nuestra. No hemos hecho lo suficiente para hacer que nuestro país sea atractivo para las nuevas generaciones. Entonces es una responsabilidad nuestra. Lo que pasa es que a veces la gente no lo ve así. Estaba en una conferencia hace poco y el director de una escuela de negocios hace el comentario muy sabio y además muy oportuno, ¿no? En la sociedad donde los jóvenes se están yendo del país, se comenta con mucho orgullo, no, mi hija se está yendo, se fue a Estados Unidos a estudiar, no, mi hijo está en Europa, mi hijo también, sí. Y todo el mundo habla con orgullo del tema. Digo, pero deberías estar avergonzado. O sea, ¿qué hiciste para que se quede? ¿No? Y desafortunadamente yo estoy en las mismas. Mi hija se está yendo a Europa también. O sea, soy parte de. ¿Qué hemos hecho en conjunto como sociedad para dar un país atractivo a las nuevas generaciones? No hemos hecho lo suficiente, desafortunadamente. Y en algún momento nos va a pasar la factura. Porque se van, y en algún momento necesitamos profesionales. Muy pocos regresan. Los que salen del país, la tasa de retorno es muy baja. Estamos perdiendo gente capaz, gente profesional, que vamos a necesitar en algún momento.
Entonces, eso es responsabilidad de todos nosotros. ¿Cuánta razón tienes en eso? Y realmente pienso en la cantidad de proyectos en los que se podría trabajar y tantas oportunidades y tantos dolores que hay en el Perú, que realmente es una pena que tanta gente inteligente se vaya. Así es, así es. Ahora, también me pregunto, ¿cómo ir equilibrando la necesidad de rentabilidad y productividad con la sostenibilidad? Porque claro, si una empresa no es productiva y no es rentable, ¿cómo va hacia adelante? Y si no es sostenible, ¿cómo mira hacia el futuro? Entonces, de manera práctica y fácil, si es que existe, ¿qué aspectos o qué variables tiene que tener una empresa para poder equilibrar estas dos cosas? Es una pregunta bien compleja, porque no hay una fórmula para eso. Yo creo que esto es un trabajo a largo plazo, no es un tema a corto plazo. Pero sí creo que es relevante y primordial que la sostenibilidad sea la estrategia de la compañía. Y en base a eso se decante todo el plan de operación, todo el planeamiento estratégico de la compañía. Y eso debería llevarnos a la rentabilidad y a la productividad. Entonces no es voy a ser rentable y productivo para ver si soy sostenible. No. ¿Cómo hago que mi negocio sea sostenible? Y en base a eso hago mi plan y tendría que ser rentable y productivo. Ahora, si tú tienes la sostenibilidad como estrategia y resulta que el modelo de negocio no es rentable, hay que cuestionar el modelo de negocio. No hay que cuestionar la sostenibilidad. Hay que ver, oye, ¿el modelo de negocio es el adecuado o hay algo que tengo que modificar? De repente estoy en el segmento equivocado. De repente mi oferta de valor no es el adecuado de mi producto o de mi servicio. Entonces eso nos va a ayudar a repensar el modelo de negocio para tener una empresa sostenible. Porque todo el mundo quiere sostenible empresa para siempre. No quiero una empresa para 10 años, ni para 2 ni para 5. Quiero una empresa que dure en el tiempo. Entonces, es claro que tiene que ser sostenible. Ahí estamos de acuerdo todos. Entonces, hagamos el trabajo hacia adentro, ¿no? Hace un momento mencionaste la importancia de la cultura de la organización y también que no es una cosa que se logre de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo trabajar o qué aspectos es importante tener en cuenta cuando queremos implementar una cultura organizacional de mayor sostenibilidad? Para empezar, liderazgo. Acá la cultura parte de la cabeza. Si la cabeza no está convencido del tema, por más trabajo mediático, lúdico que hagamos en la compañía, no funciona, porque además en los líderes se nota, se evidencia cuando es algo genuino o no. Entonces no puedes decir, ah, no, sí, sostenible, pero ven que no vas, ¿no? Walk the talk. Ah, ¿realmente estás haciendo lo que dices? O sea, porque si no, pierdes credibilidad. Entonces, si pierdes credibilidad, no hay cultura. Comienza por el equipo de liderazgo, el líder visible, y comienza a decantar en una cultura. Y por supuesto, hay que hacer un plan, hay que hacer una estrategia, tienes que encontrar quiénes son tus voceros positivos dentro de la compañía, para primero convencer a ellos. Hay toda una metodología interesante. Oye, ¿cuáles son los voceros positivos? No necesariamente son los gerentes, no necesariamente son los jefes. Sí. Hay los influenciadores positivos dentro de la compañía y de repente es el que trabaja en recepción, de repente es el técnico, de repente. Bueno, a ellos hay que contagiarles de este tema y de ahí tienes a los influenciadores negativos, que también hay procesos para identificarlos y eso hay que trabajarlos más. Entonces, hay todo un trabajo por hacer, pero tiene que partir de la cabeza. Entonces, primero la cabeza, luego los influenciadores Exactamente. Como estrategia, ¿no? Como estrategia. como estrategia. Es que mientras nos estás contando esto, estoy pensando en algo que a nosotros nos pasó que exactamente apoya tu teoría. Nosotros tenemos un programa de cambio de valores para una cultura de cero accidentes, en donde trabajamos los valores de una persona para que la persona aprenda a proteger su integridad física y así tenga menos accidentes. Hace unos años, una empresa nos contrata para dictar una capacitación de esto a un grupo de más o menos 800 personas y nosotros les decimos, es importante que los
subgerentes o los líderes de cada área entren a las capacitaciones con las personas, pero ellos decían que estaban muy ocupados, que tenían reuniones, que tenían que hacer otra cosa y seguramente tenían otras cosas que hacer, pero lo que terminó pasando es que al transformar el valor de la persona, antes, en una escala de valores, ellos decían que lo más importante era la seguridad. Y en cuarto o quinto lugar estaba por ahí orden y limpieza. En cuarto o quinto lugar o sexto lugar estaba seguir las normas. En décimo lugar estaba ponerse el EPP. ¿Qué pasó después de la capacitación? En los primeros lugares empezaron a estar proteger mi integridad física, ponerme el EPP, seguir las normas. Luego en décimo estaba la seguridad, ¿sí? Entonces antes era como, digo, repito como un loro mojado, pero no lo integro. Entonces, al cambiar los valores de la persona, empezaron ellos a proteger más su integridad física. Los líderes de equipo que no entraron a la reunión perdieron liderazgo, lo que hizo que la empresa tuviera que contratar después un programa de liderazgo para ellos. Perdieron liderazgo, lo bueno es que bajó la accidentalidad con y sin tiempo perdido y empezaron a hacerle caso a los influenciadores, a la persona que me trajo a trabajar a esta empresa, al compañero que me enseñó a hacer el trabajo que no necesariamente es mi líder, a, como dices tú, la asistente que está por ahí y siempre me recibe con una sonrisa. Entonces, qué importante cuando nosotros queramos hacer una transformación cultural, tener en cuenta los influenciadores y que los líderes realmente estén involucrados en el proceso para que no pierdan autoridad. Totalmente, totalmente. Por eso es importante diseñar una estrategia. Y muchas de estas cosas de cultura, la comunicación es la base. Entonces, justamente, para poder llegar a todos, hay que identificar a estos influenciadores. Los positivos para que te ayuden a hacer un eco y a los negativos para traerlos y convencerlos de que este es el camino, ¿no? Y tratar de recoger de ellos cuáles son sus peros y tratar de limpiar la cancha, como bien decimos, para poder jugar un partido mucho más limpio y con mejores condiciones, ¿no? Carlos, tú que tienes experiencia profesional trabajando en el sector gobierno y en el sector corporativo, la pregunta del $1.000.000 para ti. ¿Qué necesita el Perú para ser un país más sostenible? Interesante. Yo creo que para empezar, el Perú necesita un cambio estructural en muchas cosas. Eh, Educación, que es lo que mencioné hace un momento. Sin educación y sin gente preparada, vamos a seguir viendo cómo año a año perdemos tiempo, perdemos recursos y perdemos sobre todo gente. Entonces, si es que no nos enfocamos en educación, tenemos un país que desafortunadamente seguiremos en la misma línea. No, recordemos que la educación es la base para el desarrollo de cualquier país y ahí nos falta trabajar mucho. Por supuesto, hay otros pilares, salud, etc. Y lo otro importante es la burocracia gubernamental, las entidades estatales. Tienen que haber un cambio de gente. Tiene que haber cambio de gente. Y cuando digo cambio de gente, lo digo porque cuando uno va y mira las entidades estatales, las empresas estatales, tiene gente que viene trabajando prácticamente toda la vida. Y entonces, no digo que el 100%, pero casi seguro que la gran mayoría no tienen esta experiencia de manejo del cambio, no tienen esa experiencia de nuevas metodologías, no tienen esa experiencia de cómo hacer la gestión más eficiente, porque hay muchos parámetros, es muy parametrizado. Y hay que hacer todo un cambio también de ese lado, de la parte burocrática, documental, procedimental. Esa también hay que trabajar muy fuerte, ¿no? No podemos tener proyectos mineros paralizados tantos años porque simplemente hay que cumplir una permisología que puede llegar a décadas. Eso no tiene sentido ni acá ni en ninguna parte del mundo. No podemos tener una brecha de cierre de temas sociales en nuestro país, cuando tenemos minería, tenemos industria de oil and gas, tenemos agro. No podemos tener tanta diferencia en sitios tan ricos en nuestro país, como la selva, como la sierra peruana,
y no podemos hacer nada. La capacidad de gestión del Estado es prácticamente nula. Entonces, ¿por qué insistimos en seguir gestionando con el Estado? Hagamos que la gestión lo haga otra entidad, lo haga el privado. Contratemos licitemos mundialmente los proyectos de infraestructura para que lo hagan y lo ejecuten los privados. Y me refiero desde el hecho de lanzar la licitación. No hablo de la ejecución porque obviamente lo ejecutan los privados. Pero no esperemos que se nos sigan acumulando los pendientes cuando tenemos muchas brechas por cerrar. Sabemos y está comprobado que el Estado no tiene capacidad de gestión. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Y tenemos que comenzar a mirar temas tan delicados y tan sensibles como que podemos escoger a cualquiera para las autoridades, al Congreso, a los distintos ministerios, a la Presidencia de la República. O sea, ¿es así de abierta la democracia? O sea, tenemos que comenzar a cuestionarnos cosas, ¿no? Comencemos a poner estándares. Así como tenemos estándares para todo, pongamos estándares para los que nos gobiernan. Creo que esa es una tarea que no se ha hecho. Y hay que comenzar a mirar. O sea, para cualquier persona que entra a un proceso de selección en una empresa privada, hay requisitos. Bueno, el Perú es una empresa. Hay que gestionarla. Es la empresa más grande, es nuestra empresa. Entonces, no podemos permitir que tengamos autoridades que no tengan pues ni siquiera una capacidad de gestión. Entonces, hagamos la tarea. Sí, de hecho, cuando, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una empresa que quiere desarrollar las habilidades blandas de su personal y preguntamos por evaluaciones de desempeño, hay personas que trabajan en gestión humana que quizá vienen del corporativo muy orientados al logro, orientados a la productividad, orientados a que las personas hagan línea de carrera, al desarrollo profesional. Y cuando hablan de evaluación de desempeño, hay mucha gente que salta y dice, no, 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 pero es que ¿cómo me vas a hablar de una evaluación de desempeño si yo tengo 20 años de trabajar en esta empresa y nunca me lo han pedido? Entonces, está bien, quizá no se te había pedido porque en ese momento el Perú estaba en otro momento, pero hoy en día el Perú está ubicado en un lugar estratégico, eh, tiene muchos recursos. Lo más importante es lo que has dicho, que la mentalidad de las personas aquí en el Perú es súper trabajadora, súper echada para adelante, súper resiliente. Hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollar. Entonces quizá hoy en día sea uno de los aspectos a reevaluar, porque cuando hablamos del Estado, ¿quién es el Estado también, no? ¿Quién es el Estado? ¿Es solamente el presidente o la presidente o son las personas que trabajan dentro de las organizaciones estatales? Exactamente. Y además nos quejamos, pero finalmente somos nosotros los que escogemos. Entonces, o sea, ¿realmente estamos haciendo nuestro trabajo? Y hablamos de evaluación de desempeño en cualquier empresa privada. ¿Cómo evaluamos el desempeño de la gente que está en el Estado? ¿Debería haber una metodología? O sea, pasan pruebas los profesores del Estado, no aprueban y después hacen X, Y, Z trámites para que puedan o darlo nuevamente o pasar la prueba. ¿Y ellos son los que están educando a nuestras nuevas generaciones? Entonces, por Dios, estamos yendo en contra de la corriente, en contra de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuándo damos este giro en un país tan rico como el Perú? Porque no nos falta nada, lo que nos falta es gestión. Y ahí es donde estamos, obviamente, adoleciendo, lo sabemos, es evidente, nos toca hacer cosas. Claro, y también pienso en efectivamente una persona que ha trabajado 20 o 30 años en el Estado, ¿cómo ayudamos a esa persona a que pueda actualizarse, a que pueda educarse? Porque cuando hablamos de educación, por supuesto nos referimos a las nuevas generaciones porque se entiende que los niños, su prioridad principal es la educación. Pero ¿será que solamente ellos necesitan educación o pensando en la sostenibilidad podemos aprovechar el talento que actualmente está, que tiene la información y que tiene la vocación de servicio, porque para trabajar en el Estado tienes que tener vocación de servicio? Entonces, si aprovechamos eso, ¿cómo hacer para actualizar a estos profesionales y que realmente puedan dar el salto y estar a la altura del reto
de crecimiento al que... Sin duda es parte de, hay que capacitar a la gente que tenemos trabajando en nuestras compañías y en las entidades del Estado, pero hay que medirlos también. Y yo creo que la medición, el desempeño, la evaluación de desempeño es bastante relevante. Entonces, estoy de acuerdo que hay que tener vocación de servicio, sí, pero hay mucha gente que está en el Estado y probablemente la vocación de servicio que originó su entrada al Estado ahora es cómo me arraigo en mi puesto y me jubilo acá. Porque hay ciertas entidades que tienen condiciones bastante buenas para el mercado. Entonces ya cambia un poco el interés. Entonces hay que medirlos. Y además tenemos que dar la posibilidad de que, como en cualquier compañía, cuando alguien no funciona y no performa, lo siento. Así funciona el mundo. Y no tenemos esa flexibilidad en el Estado. Y creo que sí tocan hacer cambios. Toca hacer, oye, este es el perfil, esta es la persona, ¿hace fit o no hace fit? Si no hace fit, bueno, busquemos dónde puede hacer fit. Y si no hay dónde, bueno, listo, toca cambios. Y eso es algo que tenemos que hacer una transformación en el aparato estatal, que nos dé como consecuencia mejores resultados. Sí, de acuerdo contigo. Carlos, ¿qué está haciendo SECHE hoy en día en materia de sostenibilidad? Bueno, nosotros tenemos como compañía de servicios ambientales, y además parte de una holding francesa que cotiza en bolsa, el ADN nuestro es la sostenibilidad per se, no solamente por el propósito que tenemos, sino por lo que hacemos en nuestro negocio. Entonces, en Perú nosotros estamos muy enfocados en minería y en oil and gas, que son las dos industrias extractivas relevantes en nuestro país. Y nosotros estamos muy enfocados en el tema de residuos. Y en el tema de residuos peligrosos, que es nuestra especialidad. Tenemos el relleno de seguridad más grande del país en Chilca, 80 hectáreas destinadas a celdas de seguridad para poder recibir residuos peligrosos, tratarlos, estabilizarlos a través de procesos físico-químicos y disponerlos finalmente con estándares ambientales internacionales para obviamente minimizar el impacto ambiental. Pero ese es el destino final del residuo peligroso. Nosotros, el enfoque que tenemos es un concepto que le llamamos el Zero Waste to Landfill o cero residuos al relleno. Y esto puede sonar medio contrario al negocio, porque el negocio es el relleno, sí, pero el mundo cambia y nosotros tenemos que estar justamente de la mano de este mundo cambiante. Entonces, el objetivo nuestro es ¿cómo hago para que no lleguen residuos al relleno? Y ese trabajo es el que hacemos hoy día en nuestros clientes mineros en la mina propiamente dicha, y en los lotes petroleros, y en las refinerías, para poder tener desde origen, determinar qué residuos se originan, cómo hacemos que no se originen, desde el origen llámese proveedores o lo que fuese, la segregación que es muy relevante, porque en el tema de residuos cuando la segregación no está bien hecha y tú tienes rellenos comunes o reutilizables, vamos a suponer madera, que tú puedes reutilizarlo, pero lo mezclas con hidrocarburos, automáticamente se convirtió en peligroso. Entonces ya no puedes reutilizar esta parte, tiene todo que se va peligroso. Entonces la segregación es súper relevante para que no haya contaminación cruzada. Y de ahí lo incorporas encuentras una cadena de valor, incorporas a una nueva cadena de valor y por supuesto llegan menos residuos al relleno. Ese es el trabajo que estamos haciendo con nuestros clientes en minería y oil and gas y en otras industrias también, ¿no? Te tenemos una sorpresa. Okay. ¿Qué es lo que más valoro de Carlos? De Carlos valoro su transparencia, valoro su sentido práctico para tomar decisiones y para resolver problemas y sobre todo valoro su liderazgo situacional, ¿no? Esa capacidad que tiene para tratar a la gente, para llegar a la gente, para realmente retarla e influenciar en ella de manera positiva, haciendo que la persona dé siempre más de lo que puede dar, ¿no? O sea, dé más del 100%, ¿no? Aparte de ser una persona pues sencilla, honesta, humilde, creo que diría que esas son las cosas que más valoro de él. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte por esta vía y dedicarte unas palabras. La verdad que quiero reconocer tu liderazgo, tu capacidad para poder llevar un equipo de trabajo y generar un ambiente de armonía, de mucha camaradería, de mucho diálogo, un muy buen ambiente de trabajo que nos permite crear y desarrollar proyectos y nuevas oportunidades. La verdad que es un gusto trabajar contigo y sobre todo compartir buenos momentos también con una buena mesa como te gusta. Un abrazo.
Conocí a Carlitos cuando éramos muy chiquitos. Bueno, ya después salí del Perú. Lo que más valoro o he aprendido de él a través de los años es su puntualidad. Me cuesta reconocerlo, pero es súper puntual, que hasta ahora creo que no lo voy a aprender. Y sobre todo el valor a la amistad. Somos amigos de tantos años y ahora inclusive viajamos con nuestras familias, con nuestros esposos, nuestros hijos, y siempre él hace tiempo para mandar un mensajito, una llamada, y siempre chequear cómo estamos, y eso lo aprecio de todo corazón. Gracias, amigo. Muchas gracias. Interesante. Pues me encanta que te haya gustado. Muy bonito, gracias, gracias. Carlos, un último mensaje para una persona que quiera empezar a tener un comportamiento más sostenible. ¿Cómo lo llevamos de lo macro a lo individual, al esfuerzo y pensamiento y comportamiento de cada uno? Yo creo que el comportamiento pensando en sostenibilidad es cada acción que nosotros hagamos o que realicemos es pensar cuál es el impacto que va a tener, ¿no? Desde el hecho de comprar una botella de agua, mejor hubiese traído mi tomatodo en vez de seguir consumiendo plástico. Podría ser una primera, cosas tan sencillas del día a día, ¿no? Sí. Comenzar a ver cada acción y relacionarla, ¿qué va a pasar con lo que estoy haciendo? ¿Puedo ir caminando las 5 cuadras o necesito usar el carro? El tema del pool, que alguna vez se usó mucho, pero creo que cada vez se pierde más. Pongámonos de acuerdo en irnos juntos, organizarnos juntos. Yo creo que hay acciones que todavía nos falta seguir trabajando y que hemos ido perdiendo. Son etapas, pero hay que ir madurando en este concepto de sostenibilidad, pensando en el medio ambiente, los que estamos en empresas, pensando en la gente, pensando en cómo hago para que mi gente tenga también esos espacios de equilibrio, de vida personal, profesional. Es parte de la sostenibilidad de ellos en la labor que realizan. Parte de la sostenibilidad de la compañía también, porque quiero gente que sea, obviamente, que esté satisfecha y que tenga motivación de seguir viniendo y no que venga renegando porque lo vamos a hacer trabajar 15 horas todos los días. ¿Cómo hacemos eso? O sea, yo creo que hay muchas acciones que podemos hacer y cada granito que nosotros le pongamos en todo nuestro día a día va a colaborar para un país sostenible, ¿no? Pero no nos olvidemos de lo estructural. Hay mucho por hacer en nuestro país. Y creo que siempre digo, es fácil mirar el partido de tribuna, porque claro, no te caen patadas, no te golpean, no te cansas, no sudas, pero nos toca jugar el partido en cancha. Y creo que hay mucha gente que está muy cómoda de tribuna. Necesitamos más gente en cancha. Este partido, no quiero ser pesimista y decir que lo estamos perdiendo, pero creo que es un partido difícil. Y ese partido se llama sacar al Perú adelante. Metámonos a la cancha, desde donde estemos, desde el rol que tengamos. Solamente el hecho de levantar la voz y de tener un impacto con nuestra opinión en la zona de impacto, en la gente de impacto que tenemos, ya es jugar al menos de recogebolas. Pero hagamos ese esfuerzo, ¿no? Mientras lo comentas, en lo que pienso es en la autoconciencia, uno de los pilares de la inteligencia emocional. Si yo tomo conciencia del impacto que estoy teniendo con un comentario, el impacto que estoy teniendo con mi botella de agua, el impacto que estoy teniendo en mi comunidad, el impacto que tengo en mi familia, creo que podemos construir mejor. Totalmente. Carlos, muchas gracias por venir. Bienvenido siempre a Profesionales que Trascienden. Encantado, Catalina. Gracias por la invitación.